Dejar la política en estos tiempos parece raro, ¿no? Bueno, pues sí es curioso que sea raro, pero debiera ser algo habitual. O sea, he defendido desde que entré en la política en el año 2012 que es necesaria una regeneración, que entren nuevas personas con nuevas actitudes, con nuevas ideas, que lideren la sociedad, no que estemos a rebufo. Y creo que he dado 7, casi 8 años de mi vida y hay una sociedad fantástica ahí fuera y otros retos por completar. ¿Qué culpa, entre comillas, ha tenido Inés en este periplo de su padre, señor Allí? Bueno, Inés efectivamente es mi tercera hija. Tercera, perdón. Tercera. Tengo 4, pero ¿Sí? Es la tercera. Tiene 10 añitos y fue la que, bueno, fue una cierta catarsis en mi vida. Es decir, he dicho siempre, yo no elegí tener una hija con discapacidad, yo elegí con qué actitud encarar la vida con ella, ¿no? Y de una fundación que se llamó Síndrome Up y del ruido que hicimos es cuando me llaman para hacer eso mismo desde dentro. Por tanto, ha sido un motor diario en estos 7 años de la política. Aquí la tenemos, a Inés. Bueno, mírala. ¿Qué dice esa foto que recorrió las redes sociales y con qué pretensión, diputado Allí? Normalizar la vida de las personas con discapacidad, en este caso discapacidad intelectual, ¿no? y hacer entender, especialmente a personas como el señor Arcadio Espada, que primero son personas y después viene su condición o su discapacidad, pero primero personas. Y que ya sé que Inés no va a ser ni la descubridora de la vacuna contra el cáncer, ni una campeona olímpica, no lo va a ser, pero lo que aporta de amor a la familia, a nuestro entorno, es absolutamente maravilloso y eso se lo pierden muchas personas. Señora Allí, la verdad es que las palabras de Arcadio Espada han creado o generado un revuelo nacional. Recordamos que en el programa Chester, Risto Mejide llegó a echar del programa al señor Arcadio, uno de los fundadores de Ciudadanos, por ofender a las personas con síndrome Down. Ha habido un gran movimiento precisamente de rechazo a esas palabras. Incluso un padre escribía, un padre con una hija síndrome Down, escribía a Arcadio Espada y le decía: ¿cuánto tengo que pagar por la vida de mi hija? Es tremendo, pero es que creo que este pseudo intelectual es lo que se merece. Un poquito más de humanidad, un poco más de humanismo y más humildad, porque lo que te da mucha humildad es ver que la vida no es perfecta y que la felicidad no está en la perfección, sino en la vida cotidiana y en los pequeños triunfos cotidianos, una vez más, que tenemos con personas con discapacidad. Insisto, no solamente síndrome Down, que es una discapacidad intelectual, sino con cualquier otro tipo de discapacidad, ¿no? Y creo que humanizaría mucho más si las personas se acercasen a las personas con discapacidad, porque se le estimula a esa persona con discapacidad, pero quien sale enriquecido de esa interacción somos el resto de personas que nos llamamos sin discapacidad. ¿Pero se puede tolerar unas palabras así en un medio de comunicación por parte de una persona formada con cultura y con principios en principio? Bueno, lo que está claro es que sus valores no son los míos en absoluto. Está claro que es una persona, bueno, pues como he dicho, un pseudo intelectual que escribe habitualmente y por tanto en teoría se le supone pues un nivel de preparación, pero lo que está claro es que el señor es que lleva ya varios años escribiendo en ese sentido, además con un absoluto desconocimiento, porque el síndrome de Down no es ninguna enfermedad, no se puede curar, es un síndrome que va asociado a la condición de una persona. Lo que este señor no sabe es que la discapacidad no es consustancial, sino que es circunstancial a la persona. Y que mi hija, como el resto de los 4,7 millones de personas con discapacidad en este país, sufren, se divierten, tienen días buenos, días malos, se enamoran, se desenamoran, como usted y como yo. Y eso, este señor, parece que es una carga o una enfermedad, cuando realmente es una condición, yo le diría que es el gen de más que tiene mi hija, es el gen de la humanidad. Por tanto, no lo cambio por nada del mundo. Señora, ¿y cuál ha sido el mayor logro? Yo creo que esa ley que va a permitir que más de 100.000 personas con discapacidad puedan votar, sí. ¿Ese es el principal logro de este tiempo político? Creo que sí. Y mire, no deja de ser frustrante, porque cuando uno llega a la política, ya sea del ámbito ejecutivo, como tuve la fortuna de ser, o en el ámbito legislativo, como estos últimos 4 años, lleva muchas ideas. Y además cuando va con la actitud del bien común.
sea del color que sea del partido político que sea, quien pretenda cambiar una ley o un modelo de sociedad, ¿no? Pero sí, efectivamente, para mí ha sido el mejor legado, y lo digo con toda la humildad, de estos 3 años y medio, casi 4 años, ha sido lograr que todas las personas con discapacidad en España puedan votar, todas. Y eso hacía de 35 años que no se podía hacer, y hoy estamos ya con ese... Además, el Congreso lo aprobaba por unanimidad. Única ley orgánica, vaya, única ley orgánica esta histriónica legislatura de polarización de mensajes, de insultos. Bueno, pues ahí ha habido una hormiguita que despacho a despacho, pasillo a pasillo, ante 2 años, desde que registré el cambio del tercer artículo de la LOREG, que es la ley orgánica que regula el régimen electoral general, quien ha conseguido que ya todos a una y logremos esa unanimidad. Ojalá en todos otros temas lo lográsemos. Es devolver la dignidad a estas personas, ¿no? Es devolver la dignidad a estas personas y es también devolver un poquito la maltrecha dignidad de los que nos hemos llamado o nos llamamos políticos. Sí, sí. Mal panorama, ¿no?, en la política actualmente para cuestiones como estas tan importantes, tan reales y tan de pisar tierra. Sí, falta más humildad, le decía, falta menos ombliguismo ideológico, menos ego partidista y más moderación, y ver que convivir, aunque usted y yo tengamos ideas diferentes, tenemos una responsabilidad porque somos representantes de 47 millones de españoles. Y eso, en este momento, en la política no existe. Y yo desde aquí apelo y demando que los que vengan después de estos 8 años que he estado en la política tengan más humildad y que seamos capaces de llegar a acuerdos, que es al fin y al cabo ser político, llegar a acuerdos. Así es, acordar, pactar con lo difícil que se está viendo, ¿no?, en nuestro país. Palabra inclusión, una palabra que se utiliza muchísimo. ¿Pero qué es la inclusión para las personas con discapacidad? Bueno, mire, es llevar una vida normalizada, no separarlos, vivir en comunidad, que pueda coger la vía Besa para ir a su colegio o que pueda ir a una actividad cultural con otras personas de las cuales, como decía antes, nos tildamos sin discapacidad, ¿no? Es no verlos como algo raros, unos seres diferentes, sino realmente verlos como personas. Y eso creo que la sociedad va avanzando y que todas las políticas sociales de este país y a nivel autonómico y incluso a nivel municipal tiene que ir encaminado a eso, a que vivamos y que logremos el desarrollo de las personas, en este caso personas con discapacidad, y también logremos una vida autónoma y una vida plena. Y eso requiere, fíjese, derechos, pero también obligaciones, que es lo que conlleva convivir en sociedad. Hay quien se plantea, y miedo al futuro, quizá para las personas que tienen esta situación en su vida. ¿Cómo ven los padres, cómo veis los padres el futuro, por ejemplo, de vuestra hija Inés? Bueno, pues mire, yo lo que animaría desde aquí a todos aquellos padres, madres, familias que van a recibir o ya han recibido hoy la noticia de que su hijo o su hija a futuro puede venir con algún tipo de discapacidad o sea una discapacidad sobrevenida, primero, no están solos, no están solos. Segundo, su vida no va a ser peor, va a ser diferente y posiblemente sea mejor. Y en tercer lugar, vivamos el momento, dejemos de planificar el futuro. Yo no sé qué va a ocurrir mañana. Lo que sí tengo es una reflexión que he cambiado absolutamente de reverso. Cuando nació mi hija Inés hace 10 años, Amaya, mi primera reflexión es ¿qué va a ser de ella si yo no vivo? Ahora es que mi reflexión es al revés, es que ¿qué va a ser de mí si mi hija no viviese? Y esa es la reflexión, que eso es lo que quiero que se sepa a los 4 vientos, aquellas familias que van a recibir esta noticia. ¿Cómo cambia la perspectiva, absolutamente, con la experiencia? Absolutamente. ¿Veremos alguna vez en el Congreso de los Diputados a personas con síndrome Down? No lo sé. Hoy tienen capacidad para posibilidad, mejor dicho, a nivel municipal hemos conocido, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valladolid tuvo una concejal con síndrome de Down. A ver, yo lo que quiero decir es que en este momento, de los 350 diputados, solo hay un diputado que va en silla de ruedas, que tiene por tanto una discapacidad física, que es Nacho Tremiño, que es muy buen amigo mío. Pero lo cierto es que el 7% de la población española tiene algún tipo de discapacidad. A mí lo que me gustaría es que ese mismo porcentaje se reflejara tanto en el Senado como en el Congreso de Diputados. Y ese momento es cuando podremos decir que hay mayor inclusión. ¿Y qué falta para que eso suceda? Pues concienciación, mira, 2 cosas. Lo mismo que para la regeneración de la política, de los partidos políticos. 1, valentía, dar el paso, ser valiente y decir, quiero dedicar los próximos 5, 6, 8, 12 años de mi vida a darme a los demás, que es la política.
Y en segundo lugar, generosidad, de los que llevan toda su vida viviendo de la política, porque jamás vivieron de otra cosa, para que digan doy un paso lateral o doy un paso atrás y doy entrada a otras personas. ¿Cuál ha sido el peor momento vivido por Íñigo Alli en el marco del Congreso de los Diputados como diputado? Pues yo creo que ha sido no un día puntual, sino muchos días de frustración, lo decía antes, de ideas, de iniciativas, de propuestas que en el mundo real, el mundo de la sociedad civil, el mundo de la empresa, tardarían 15 días, un mes. En el mundo tan institucionalizado, ese ecosistema de tantas inercias y tantas resistencias, tarda años. Y eso, para los que venimos con una cierta orientación al logro, lo pasamos francamente mal. Frustración. Cuando se le criticó por no acudir todo el tiempo necesario, que era obligatorio, podríamos decir, y preceptivo al Congreso de los Diputados, ¿ese fue uno de los momentos también bache? Sí, sin duda que es un momento en el cual, cuando uno toma una decisión, porque ser parlamentario no solamente es ir a votar, que también, por supuesto que sí, que es una obligación, pero hay mucho más trabajo detrás. Ahora bien, cuando alguien también se dedica a la política, quiere mejorar, y yo decidí, en 5 sesiones, dedicarme también a estudiar para ser mejor político y mejor representante político. Y por eso hice un programa de dirección general, en este caso en el IES. Ahora bien, siempre antes de esas sesiones, de esos votos, lo que hice fue informarme si eran proyectos de ley de Estado, si Navarra iba a ser perjudicada y si mi voto era determinante. Ninguno de los casos fue así. Y lo que más me alegra de aquello fue mi reacción, que es pedir perdón. Segundo, poner remedio. Y lo que hice fue, al letrado mayor, decirle, oiga, mira, quiero devolver esas 5 sesiones a las que falté. Y me siento orgulloso, sobre todo, de la redacción, no tanto de lo anterior. Cerramos ya esta conversación. Íñigo Alli, ha sido un placer tenerle en nuestro programa. Cuando escucha todavía minusválido en vez de discapacitado o persona con discapacidad, ¿qué siente? Pues que mi hija, y que cualquier persona con discapacidad no es menos válida ni tiene una minusvalía. Vuelvo a insistirlo. Y es una de las cosas que me llevo sin haber logrado. Modificar el artículo 49 de la Constitución española, que dice que las personas son minusválidas físicas o psíquicas. No, personas con discapacidad. Pues el lenguaje, por el lenguaje hay que empezar, el lenguaje inclusivo.